Bienvenidos una vez más a Confesiones Transformadoras. Estamos una vez más con mucho gusto compartiendo aquí un tema súper importante, muy interesante y de mucha información y aprendizaje para todos en este momento. Lo habíamos estado pensando y llegamos a la conclusión que sí es muy importante compartir esta temática. Vamos a hablar sobre el abuso físico, el abuso emocional, el abuso sexual, el abuso psicológico, todo el tipo de abuso que puedas imaginar. Pareciera que no existe o pareciera ser un tema que sería un tabú de cierta manera en muchas personas, pero es algo real. Y si nos decidimos a tocar este tema con mucho respeto para todas las personas y a petición de alguien, una persona muy querida y muy apreciada y muy respetada, nos pidió que por favor compartiéramos un tema referente al abuso. Y pues durante este tiempo vamos a estar desarrollando la temática y bueno, esperemos que sea de su agrado, que sea de su utilidad y sobre todo que sea una herramienta para tal vez tener información o tener el valor o tener la confianza o tener la seguridad de saber que eres importante, que vales mucho, que antes que nada tú no tienes la responsabilidad ni eres culpable de los abusos que de cierta manera hayas adquirido en cualquier área, ¿sí? Y que es muy importante que alces la voz, que hables, que lo des a conocer, que busques ayuda. Y vuelvo a repetir, de antemano, no eres responsable. Tú no tienes la culpa y eres libre de poder hablar sin que nadie ni nada te pueda limitar tu palabra, tu voz, tu valor. Entonces, entrando en este punto, pues yo creo que comenzamos con la temática. Coco, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Hola, hola a todos. Excelente, emocionada por este tema que es tan frágil y tan común que generalmente pensamos, ay, no, yo no recibí abuso, yo no fui abusada, porque muchas veces ni siquiera somos conscientes de los tipos de abuso o qué es un abuso. O sea, damos por hecho que es normal que te traten así, que es normal que te hablen de cierta manera, que te toquen de cierta forma, no es que no me hizo nada. Entonces, bueno, ya entraremos más en tema, pero es muy común. Y yo creo que la gran mayoría hemos sufrido algún que otro abuso de una o dos o tres índoles, no lo sé. Eh, y también el reconocer esto es sumamente importante porque mientras no lo reconozcas, no lo vas a poder sanar, no lo vas a poder soltar. Así es que es un tema súper importante y como decía Zaira, nos lo veníamos pensando, lo veníamos como, no sé, yo creo que nos movía inclusive a nosotras energéticamente, pero bueno, estamos ya listas, ojalá que sea de su utilidad y cualquier duda, por favor, contáctenos o contacten a algún profesional de la salud si es que ya detectaron que tienen alguno eh, y piden ayuda, porque de verdad que pues estar viviendo en esos traumas, con esa programación, con eso, pues no es vida, ¿verdad? Entonces, pues bueno, adelante, Zaida. Te cedo la palabra. Muy bien, gracias, Coco. Gracias por compartir esta temática. Nuevamente, gracias por tu ser. Y bueno, vamos a comenzar un poco con la temática del abuso emocional, ¿sí? Cuando una persona es abusada emocionalmente, está siempre bajo una presión, bajo un estrés, bajo una inseguridad, ¿sí? De siempre estar pensando y repensando qué va a hacer, qué quiere hacer, cómo lo va a hablar, cómo lo va a expresar. Tiene una película dentro de su mente que todavía no lo expresa y ya está sintiendo ese rechazo, ese miedo, ese no le va a gustar. Entonces empieza a crear
una ansiedad tremenda interna, ¿sí? Emocionalmente, todas sus emociones se empiezan a contraer, a tener choques, ¿sí? De miedo, de ansiedad, de rechazo. Y es muy importante saber que cuando tienes esa característica de ansiedad, tienes que saber de dónde viene y tienes que aprender a pedir ayuda, a parar esa mente, a dejar de hacerte películas, ¿sí? Y sobre todo a identificar de dónde viene todo eso que te está sucediendo. ¿Quién te lo causa? ¿Qué te lo causa? ¿Cuándo te lo causa? Es muy importante saber identificar esos patrones que al final del tiempo son muy dañinos para ti mismo o para ti mismo. ¿A qué pasa ahí? Tu cuerpo empieza a generar toxinas, ¿sí? Falta de respiración, no puedes dormir bien, no puedes comer bien, de repente se comen las uñas las personas, de repente empiezan con dolores de estómago. Hay muchas características que pueden estarte manifestando que te has sentido o que estás bajo una presión emocional. ¿Quién te está presionando emocionalmente? Puedes identificarlo. Puede ser en tu trabajo, puede ser tus papás, puede ser tu pareja, puede ser tu novio, tu esposo, tus hijos. ¿De dónde viene ese abuso? ¿De dónde estás sintiendo esa conexión emocional que te está afectando tanto? Entonces, es muy importante que lo identifiques cuando te sientes así, por qué, con quién, en qué momento. Y bueno, una recomendación se me hace muy interesante escribir, que aprendas a reconocerte, que aprendas a saber cuándo tienes esos síntomas, ¿sí? Escríbelo para que vayas reconociendo cuándo, por qué y con quién. ¿Qué te causa esas emociones? ¿Qué te causa esa ansiedad? ¿Sí? Eh, ¿Por qué hay abuso emocional? Porque obviamente traes heridas de infancia que ahora de adulto te están resultando en esa ansiedad, en seguir permitiendo abusos, porque es tu creencia, traes un virus, traes una limitación, una programación donde te está creando que vuelvas a repetir eso que a lo mejor en alguna de tus etapas de tu ciclo de vida experimentaste. Entonces es un llamado, es una alerta, es algo muy importante que tienes que aprender a identificar para poderlo solucionar, para poder tomar acción y para poder darle luz. Darle luz es vivir libre, ya sin esa ansiedad, sin sin esos abusos emocionales que te estás generando. ¿Y por qué? Sería muy interesante. Yo más que nada sería la pregunta que te haría. ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces, buscar una ayuda profesional es lo más importante, ¿sí? Un abuso emocional viene desde niño y se fue generando a través de tu adolescencia y ahora en tu edad adulta. O tal vez estés joven y ahorita lo estés experimentando. Y si queremos ser libres, tendremos que buscar ayuda para poder vivir una edad adulta más con una luz real y para que puedas vivir libre. Eh, Eso estamos hablando en el abuso emocional. En un abuso psicológico, pues definitivamente. Zaida, perdón por interrumpirte. Adelante, Nada más adelante, que adelante. quiero agregar como ejemplos, como para que les quede un poquito más claro de un abuso emocional, Perfecto. ¿no? Un abuso, por ejemplo, son inclusive frases tan comunes bueno, yo de niña las escuchaba, y escucho muchas mamás que lo siguen haciendo. Y se te hacen tan comunes, se te hace algo normal, a ti te criaron así, pues tú crías así, entonces lo sigues, eh,
prolongando en lugar de cortarlo. Pero desde, bueno, estas son frases mexicanas. Me imagino que en otros países debe de hacer algo parecido, no igual, pero creo que me van a entender. Por ejemplo, cuando el niño está desatado, que está en una rabieta, está enojado, está triste, no sé lo que sea, pero está en un llanto, y la mamá está desesperada, y ya no sabe cómo contenerlo, no le sabe dar ese acompañamiento, ya le enfadó, y la mamá piensa que el niño está chantajeando, está enfadoso, o sea, cada uno, bueno, la mamá por lo general piensa que el niño la quiere manipular, lo hace adrede, la quiere molestar, cuando no, o sea, el niño simplemente está sintiendo emociones que no sabe ni qué son, no las sabe controlar, no sabe qué hacer con ella. Pero aquí es donde se ve una mamá que también fue herida, que no tuvo esa contención, pues va a reaccionar igual que los papás, ¿no? Entonces ya cállate, me tienes harta, le voy a hablar al señor del costal para que te lleves y no te callas, o sea, todas estas frases en los niños de verdad los aterroriza, les mete mucho miedo porque dice, estoy haciendo algo mal, me tengo que comportar, tengo que moldearme a como quiere mi mamá, como quiere mi papá, porque si no, le van a hablar a un señor para que me lleven, ¿no? A ver, como regalarme o que me robe, ¿no? Eh, Otro, por ejemplo, de que cuando no, o sea, nunca les das gusto a los papás, ¿no? Si haces algo, no, lo hiciste mal, tuviste que esforzarte más, eh, tú puedes más, esto es mediocre, o sea, cuando nunca logras darle gusto a los papás y siempre hay una crítica, ahí también se empieza a crear como ese abuso. Cuando, pues obviamente, ¿verdad? Te gritonean, te dicen eres una bueno, yo lo he escuchado en peores palabras, ¿no? Pero eres una tonta, no sirves para nada, no piensas. O sea, todas estas frases de verdad hacen muchísimo daño. Inclusive, si ustedes aún las dicen, recuerden cómo se sentían ustedes de niños cuando escuchaban que les dan así. La verdad no creo que sea algo agradable. Habrá algunos niños que decían, me valía, hacía, inclusive seguía haciendo lo mismo, ¿no? A mí me valía, yo seguía retando a mi papá, yo seguía, sí, son personalidades, pero inclusive ese seguir rebelde, ese seguir confrontando, ese seguir haciendo más, inclusive es un mecanismo de defensa. O sea, te duele que te digan, pero como tú ya formaste una coraza, inclusive desde niño, y tú eres fuerte y no te vas a dejar, y entonces ahora va a ver y se la voy a hacer doble, eso es como para defenderte de que no te sigan haciendo. Tanto si eres de las que se quedan calladas y lloran y obedecen, o se deprimen, o te pones al tú por tú, son corazas, son formas que aprendimos de niños para defendernos, para sobrellevar eso que sentíamos, para sobrellevar la fiesta en paz con los papás, pero al fin y al cabo hay un daño. O sea, hay un daño porque tú de niño no estás maduro emocionalmente, ni siquiera conoces las emociones. Y cuando a ti te llegan estas emociones, en lugar de recibir un acompañamiento, recibes castigo, recibes crítica, recibes comparaciones. Ve a tu prima, ella sí se porta bien, ella sí es obediente, ella sí es así. Y entonces tú cómo te vas sintiendo. Eso también es abuso emocional. Cuando te dicen, si no te portas bien, no te voy a querer. O sea, ¿qué condicionamiento les estamos dando a los hijos? ¿Y qué condicionamiento recibimos nosotros? Todo esto es abuso emocional. Entonces, como para que se vayan dando una idea y vayan haciendo memoria de si les decían algo de esto a ustedes o si a ustedes sí los contenían y qué dicen ustedes a sus hijos, qué siguen repitiendo ustedes y chequen a sus hijos. La verdad es que aunque se pongan así al tú por tú y todo, hay una reacción. Empiecen a observar a los hijos, empiecen a ver y dense cuenta de cómo lastiman su autoestima, su seguridad, y los empiezan a condicionar para comportarse de cierta forma, para aguantar ciertas cosas, para ser la buena o el bueno, o sea, desde ahí se va formando esa personalidad. Bueno, listo, ya, era mi aportación. No, muchísimas gracias, Coco. Perfecto. Muchas gracias por esa aportación y estos ejemplos muy claros, muy reales. Inclusive me hiciste recordar eso de que cuando eres niño también te dice, no, y si no te duermes y que ahí viene el cucu o el coco y que si no te va a llevar el robachicos. Y muchos ejemplos con los que creces, ¿sí? Y eso ya te va condicionando definitivamente.
o que no te duermas con los muñecos porque en la noche se te aparecen, o muchos tabús, muchas creencias, muchas programaciones, las cuales han sido heredadas, han sido Sí. heredadas ahora de generación en generación y nosotros también de repente lo hemos repetido con algunos de nuestros hijos. Hasta que no tenemos la conciencia y abrimos esa mente y lo sanamos y lo traemos a la luz, podemos liberarlo, ¿sí? Ujú. Entonces, desafortunadamente, ya ahora en la edad adulta, cuando pasas de ser niño, adolescente y de adolescente a adulto, después del abuso emocional, desafortunadamente viene el abuso físico. Sí, en muchos de los casos, no queremos decir que en el 100%, pero digamos que a lo mejor cuando has sido abusado emocionalmente, el 50% de las personas también reciben abuso físico después de pasar el abuso emocional. ¿Por qué? Porque definitivamente es como que otra etapa donde si no entiendes o si tu persona, tu compañero o la persona con la que tú vives ha visto que tú has tolerado ese abuso, entonces es como que vamos a pasar a otra etapa, simple y sencillamente, ¿no? A quererte tocar, a quererte jalonear, a quererte pegar, a quererte golpear y muchas de las veces inclusive, pues sí, a golpes fuertes, ¿no? Golpes fuertes donde desafortunadamente es muy, muy difícil y muy duro saberlo y decirlo, pero han habido casos muy reales donde la mujer es abusada físicamente, torturada, o sea, es bien difícil darte cuenta de cuántas mujeres han sido víctimas de abuso físico, ¿sí? Y muchas lo callan, muchas lo hablan, muchas lo toleran, muchas lo pasan todavía y muchas todavía están esperando que pase. Entonces ya esa etapa es muy difícil de sobrepasar porque ahí estamos hablando de vida o muerte. Que ya una persona que te pueda agredir ya es una persona que pierde el control y ya no sabe qué está haciendo. En su manera agresiva pierde el control y no se saben las consecuencias, ¿verdad? Cómo y hasta dónde llegaría ese descontrol mental y físico en la otra persona que sería el agresor y cómo tú te vas a defender. Entonces, chicas, chicos, quienes estén escuchando, si saben de alguien que está pasando por ese abuso, si saben o si son ustedes mismos, por favor, levanten la voz, háblenlo, denlo a comunicar, pidan ayuda. No son los únicos, ni son las únicas personas pasando. Hay muchas asociaciones, hay mucha ayuda. Levanten la voz. Vuelvo a repetir, no eres responsable, no eres culpable de lo que te está pasando. Simplemente estás permitiendo ser víctima y no seas víctima nomás. Levanta esa voz porque tú no mereces tampoco tener un trato físico de esa manera. Tu cuerpo vale mucho, tu vida vale mucho y tú vales mucho. Entonces es muy importante que no te quedes callado, que no te quedes callada. Esto no puede estarte pasando. Tú eres un ser muy importante, muy valioso. Y tal vez si lo estás pasando en este momento, volvemos a hacer lo mismo, a preguntarte por qué lo permites. ¿Sí? ¿Qué te está trayendo a que estés pasando por esa situación? Tal vez lo recibiste de mí, tal vez lo recibiste de niño, tal vez lo recibiste de adolescente y tú crees que esa es la vida. Pues nada más dejen como de pensar de esa manera, porque esa no es la vida. Tú eres un ser humano con mucha dignidad, con mucho valor. Tu vida vale, tu cuerpo vale y tú vales mucho. Entonces, no permitas nunca ese maltrato físico. No lo permitas. Tú no lo mereces y después de que llegaste a suceder, a dar ese paso en tu vida de que sufriste algún maltrato físico, ponte a pensar es que no puedes garantizar que vas a salir de ese maltrato. No puedes garantizar, porque un mal golpe, un mal jalón, una caída, no sabes.
Entonces, desafortunadamente se han perdido muchas vidas en ese tipo de abuso físico. Y yo creo que es muy importante que sepas que no estás solo, que no estás sola, tienes ayuda, nosotros te podemos apoyar, puedes contactarte con nosotros, hay muchos profesionales también fuera de nosotros y hay muchas entidades también gubernamentales que te pueden ayudar. So, queríamos compartirles un poco de información y un poco de apoyo, ¿sí? Mediante este medio, para poder animar a las personas a alzar su voz y poderlas informar, recordarles que no están solos, que siempre hay ayuda y siempre hay una luz. Ah, ¿te gustaría agregar algo aquí, Coquito? Sí, eh, fíjense que, o sea, toda la humanidad nos metieron miedo para manejarnos, siempre. Inclusive esto mismo que les decía de los papás, de que el coco te va a llevar, de que el señor del costal, eso es meterle miedo a los hijos. O sea, con nosotros lo han hecho, nos han metido miedo para manejarnos y nosotros a nuestros hijos lo seguimos haciendo. Les metemos miedo para que hagan lo que nosotros queremos, para que se comporten, para que se duermen, para que hagan la tarea, para que estudien, para que recojan sus juguetes, para que recojan el cuarto, para lo que sea, ¿no? Siempre manejamos el miedo. Este miedo es la base de que no nos animemos a hablar y a poner un alto cuando estamos recibiendo un abuso, porque nos han condicionado tanto a uno, o sea, sobre todo tú como mujer, si un hombre te pega es que tú te lo ganaste, es que tú hiciste algo seguramente que lo hizo molestar, es que pues calladita porque pues nadie te va a apoyar o a creer inclusive, ¿no? Y todavía no llegamos al sexual, que ahí es más, ¿no? Pero inclusive en hombres. Entonces, ¿por qué se da? Por este miedo. O sea, nos han metido tanto miedo, pero tienen miedo de hablar, tienen miedo de poner un alto, pero también tienen miedo de vivir con esa persona. O sea, siempre están en un miedo constante. Y ese vivir en miedo constante es trauma. Eso es un trauma. Entonces, hay que empezar a liberar ese miedo para que también puedas tú tomar decisiones diferentes, tomar acciones diferentes para empezar a tener diferentes resultados. Aquí con Zaida sí difiere un poco, Zaida. No eres culpable, sí no eres culpable, o sea, te sucedió, pero para mí sí eres responsable. Si tú sigues permitiendo que te golpeen, si tú sigues permitiendo que abusen de ti, si tú sigues permitiendo malos tratos, insultos, golpes, qué sé yo, tienes la responsabilidad de poner un alto hasta irte de ahí, o sea, romper la relación, escapar, lo que sea, porque eres responsable de que te siga sucediendo lo mismo. O sea, si tú ya lo captaste, si tú ya te diste cuenta, haz algo diferente. Esa sí es tu responsabilidad. Y la verdad es que duele y da miedo. Y nos gusta estar en el modo víctima. Es bien padre estar en el modo víctima porque le echamos la culpa siempre al otro. Y es que el otro es el que me golpea y el otro es el que me insulta. O sea, yo no hago nada, yo siempre soy buena, yo siempre le doy gusto. Pues esa sumisión, esa obediencia, tampoco no es buena. O sea, no buena, no quiero como catalogar en bueno o malo, pero esa actitud tuya está haciendo que tú vivas esa vida también. Entonces, tal vez tu aprendizaje aquí en esta vida es armarte de valor y poner un alto y decir, basta, yo también valgo y no quiero esto y no acepto esto y me voy. Y como dice Zaida, no lo sabemos, pero hay muchas organizaciones que pueden apoyar a este tipo de personas. Hay personas que han pasado por eso y a lo mejor ya salieron que también te pueden guiar, te pueden contener, te pueden aconsejar. Hay grupos, muchísimos grupos de ayuda. Entonces, hay gente que está para apoyarlos, que estamos para apoyarlos, pero es su responsabilidad buscar esa ayuda. O sea, no va a llegar una hada madrina a decir, ay, vente fulana, vente fulano, pobre de ti, has sido un mártir, has aguantado, vámonos, te voy a llevar. No, lamentablemente no lo hay. Que todos lo quisiéramos, esa es la realidad, pero no lo va a haber. Así es que ustedes decidan si quieren seguir en ese abuso o si ya ponen un alto. O sea, si empiezan a reconocer, y yo sé que a veces ni siquiera quieren entrarle al este primer paso porque es muy doloroso, porque es remontarte a cosas que inclusive a lo mejor has negado porque te duele demasiado.
Pues entonces, por eso busquen ayuda, o sea, busquen un terapeuta, busquen un psicólogo, no sé, lo que ustedes quieran, un sacerdote, lo que ustedes les llamen, pero busquen esa guía, esa contención, porque hay gente que se ha pasado cosas pues muy gruesas, muy fuertes, que a lo mejor solos sí los puede desbalancear mucho, pero sí háganse responsables y ya dejemos de meter miedo y cuestionemos nuestros miedos, así como dice Zaida, ¿a qué le tengo miedo? ¿Por qué le tengo miedo? ¿En qué personas son las que me detonan más ese miedo? ¿En qué situaciones? ¿En qué circunstancias? Porque así es como vamos a ir empezando a darnos cuenta de qué es en realidad lo que me asusta. Me asustan los gritos, me asusta la autoridad, ¿no? Me asusta la fuerza física, me asusta que me critiquen, me asusta no dar gusto, me asusta no estar a la altura. ¿Qué te asusta? Porque si no sabes, si no lo detectas primero, si no le pones nombre, pues ¿cómo se va a trabajar eso? Entonces, sí es bien importante identificarlo, empezarlo a trabajar, empezar a ver cómo viene, dónde viene y pedir ayuda. Pero totalmente todos somos responsables. Y bueno, ya. Listo, Zaida, continúa. Perfecto, no, muchas gracias, Coquito. Definitivamente todos somos responsables y si tú estás pasando por esa situación, definitivamente, como dijo Coco, hay que tomar la responsabilidad de dar ese paso y buscar ayuda. ¿Para qué? Para que puedas salir de esa situación. Ahora, no nada más eso, hay que ver que hay que cortar esa situación por un bien sano, emocional y físico y mental de ti mismo o de ti misma y por un bien para tus personas o tus seres queridos alrededor. ¿Por qué? Porque si tú estás aceptando eso, recuerda que hay muchas personas en tu entorno que están viendo ese comportamiento, están viendo esa actitud, están viendo esa aceptación y lo están grabando. En su inconsciente se está grabando y se está guardando toda esa información. Y esas personas que tal vez sean unos niños, unos adolescentes, un día van a tener una situación de vida de adulto y van a creer que eso es la vida. Y van a tener situaciones donde tal vez se enfrenten los mismos retos que tú y los van a aceptar. Van a aceptar ese maltrato emocional, ese maltrato físico. ¿Por qué? Porque eso fue lo que vivió mamá y papá. Ah, ¿por qué? Porque así es la vida. El hombre así trata a la mujer y la mujer así debe de aceptar el trato del hombre, ¿sí? O viceversa. Entonces, ¿qué pasa? Hay que poner una alerta, hay que poner una, una solución a tu situación que estés teniendo, porque no es nada más que te está pasando a ti, le está pasando a todo tu entorno, a toda tu familia. ¿Y qué va a pasar en un futuro? Se van a repetir patrones de estas mismas situaciones que tú puedas estar viviendo ahorita, que si eres tú y tus hijos te están viendo, entonces tus hijas van a recibir el mismo trato que tú estás aceptando, ¿sí? Y tus hijos van a tratar a la mujer igual como a ti te está tratando. Desafortunadamente esa es la realidad. Desafortunadamente la herencia que estás dejando inconscientemente por no poner una solución, ¿sí? A esa situación que puedas estar viviendo. Entonces, alzar la voz, pedir ayuda, buscar ayuda y no permitir más eso. ¿Por qué? Porque así de claro. Si tú lo permites, lo vas a heredar. Así lo vas a heredar. ¿Por qué? Porque lo vas a heredar por aprendizaje. Tus hijos, tus hijas lo van a repetir por aprendizaje. Y esto no es broma, no es mentira. Esto se repite. Todos los tipos de abuso que se permiten en la vida se transfieren por generaciones hasta que llega alguien con una elevación de cierta manera donde ve y dice, esto no lo quiero. Pero recordemos que como aquí en esta vida todos somos libres, las personas eligen, repiten patrones o cortan patrones. Esa ya es la elección de cada persona. Pero la elección que tú debes de hacer es eliminar esos abusos lo más rápido que sea posible, ¿sí? Alzar esa voz y buscar esa ayuda. Porque, como dijo Coco, si vas a esperar que alguien venga y te diga,
o yo voy a ser tu salvador o yo voy a ser tu salvadora, estamos muy fuera de la realidad. Nadie va a llegar a salvar a alguien que no quiere ser salvado. Entonces esa persona tiene que dar el primer paso y decir, sí, yo necesito ayuda. Entonces esto va a ser súper interesante y pues nuevamente, alza tu voz, ¿sí? Estamos hablando de pues varios tipos de abuso. En este caso nos estamos enfocando en el físico, que ya llegar a una violencia física es grave, es muy, muy grave. Entonces, cualquier pregunta, déjenoslo saber, mándenos un texto, escríbanos en el canal y vamos a estar en comunicación con ustedes. Y pues bueno, pasando de este tipo de abuso, pues vamos al otro, que es uno de los más fuertes también. No quiero decir que los otros no sean fuertes, todos, y de hecho todos están conectados, ¿sí? Entonces, si, si del abuso emocional nos vamos al físico y del físico de repente pueda que si no hubo físico, puede ser un abuso sexual que a la vez también es físico porque te están abusando tu cuerpo, ¿sí? No lo están golpeando, pero lo están dañando. Entonces también hay un abuso muy triste, muy fuerte, que es el abuso sexual. Ese es uno de los abusos tremendos y que desafortunadamente se callan mucho, son tabús, existen en las familias, pero se callan. Son secretos de familia, ¿sí? Se manejan como secretos de familia. Se los digo porque nos damos cuenta de tantas y tantas experiencias alrededor de nosotros donde son secretos o son cosas que pasan y no se hablan y no se deben de hablar. ¿Por qué? Porque son prohibidas, porque son un estigma, porque son tabús. Eso no, eso no se puede decir. Eso es malo, eso no sucede en nuestra familia. Nosotros somos de alcurnia, nosotros somos la familia perfecta, nosotros somos la familia más religiosa, nosotros somos la familia de la alta sociedad, o nosotros somos la familia que más sirve. O sea, no sé qué tipo de familia puede ser, pero lo que sí puedo decir, que en la mayoría de las familias sucede que cuando hay abusos sexuales, no se hablan. Y tristemente, los chicos o las chicas van y le dicen a papá o a mamá lo que pasó y me da pena decirlo, pero lo voy a decir. Definitivamente, en muchas de los casos no son aceptadas las quejas o los reportes de los niños o de las niñas que van con papá o mamá a decir, mira, mi abuelito me abusó, mira, mi hermano me abusó, mira, mi tío me abusó, mira, mi primo me abusó. Se guarda un silencio hermético y muchas de las veces lo más triste es de que ese niño o esa niña no recibe esa ayuda. Y si ellos o ellas no están recibiendo esa ayuda, están creciendo con un dolor muy grande, muy intenso. Esas personas no duermen, no viven, padecen una ansiedad, las ves aparentemente bien, pero desafortunadamente por dentro se están destrozando. Y crecen y se casan y tienen hijos y desafortunadamente siguen con ese mismo efecto de cuando tuvieron ese abuso, a la edad que haya sido. Fue a la edad de 6 años, fue a la edad de 10, fue a la edad de 12, fue a la edad de 15, fue a la edad de 18 y se sigue viviendo con ese estigma, se sigue viviendo con esa cicatriz abierta que no se cierra hasta que no se sana. Sin embargo, aparte de esa cicatriz que recibe la persona que ha sido violada físicamente, hay otra cicatriz más añadida a esa.
la del dolor de que papá o mamá no me creyeron, papá o mamá no hicieron nada. ¿Y qué creen? Que así como el abuso físico se transfiere, también el abuso sexual se transfiere, también se hereda, también se transfiere si no se sana, si no se libera, si no se corta. Vamos a tener hijos, vamos a tener hijas que por X o Y van a tener la misma experiencia no sanada de nosotros. Se los comparto porque es un tema, como lo dijimos al principio, bien difícil, lo pensamos mucho, pero en honor a, vuelvo a repetirlo, a una gran persona, una gran amiga, estamos haciendo este tema porque ella lo pidió, porque lo vivió, porque lo vivió con sus hijas. Y ella me dijo, Zaida, tienen que dar ese tema. Me lo dijo, se los comparto, me lo dijo con lágrimas en sus ojos. Tienen que hablar de este tema. Es muy importante. Yo lo viví con mis hijas, ¿sí? Sus hijas, tristemente, y lo voy a decir, fueron violadas por su papá, su esposo de ella, ¿sí? Por muchos años, hasta que una de ellas se atrevió a hablar. Las muchachas ahora ya tienen sus edades de 25, de 27 años, tal vez, con secuelas. Todavía están en terapias, les cuesta tener relación con una pareja, pero están trabajando en ellas y es un proceso muy difícil para cualquier persona, pero fueron muy valientes esas chicas y un orgullo bien grande que les voy a compartir que una de ellas cuando graduó hizo les piden hacer un reporte, un cuento, una charla, algo de lo que ellas quieren hablar, ¿sí? De lo que ellas quieren hablar, lo que ellas quieren expresar, una experiencia. Y una de ellas lo hizo con el abuso sexual. O sea, mis respetos, ellas saben de quién estoy hablando y mi agradecimiento porque nos permitieron compartir su experiencia, ¿sí? Para ayudar a otras personas. Que como ellas, tenemos muchos casos, en lo personal hemos conocido muchos casos de personas que han sido abusadas sexualmente, hasta por su abuelito. Entonces, tristemente, como decimos, el enemigo está en casa. La mayoría de las personas que son abusadas sexualmente son por personas muy cercanas a ese niño o a esa niña. Es muy triste, pero es la realidad. Y con todo el dolor del corazón, realmente teníamos y con mucho respeto a todas las personas a compartir este tema para que sea de ayuda, para que sea de apoyo, para que no se sientan solas, para que no se sientan solos, porque el abuso no nomás sucede a las niñas, también sucede a los niños, ¿sí? Y también por experiencia se los puedo contar, o sea, son muchas y muchas las personas que están involucradas en terapias, sanando ese dolor tan grande de haberlo vivido o de haberlo vivido con algún hijo o con alguna hija o con algún hermano o con alguna hermana. Sí, muy difícil, muy difícil. Entre niños hay abusos, entonces son muy difíciles de superar. Dejan secuelas muy tristes en los niños. Es muy interesante observarlos. Observa a tus hijos, qué cambios tienen. Son sociales, son antisociales, duermen bien, no pueden dormir, tienen ansiedad, qué comportamiento, a dónde no quieren ir a visitar, a quién no quieren ver, con quién no se sienten cómodos, a quién no quieren ni a saludar, ni siquiera saludar, perdón. ¿Qué te dicen? ¿Con quién, con qué personas son, am, cómo se dice, que no tienen esa conexión? ¿A qué personas rechazan?
Pregúntale, obsérvalos, habla con ellos. Es muy importante escuchar. Es muy importante, muy bonito que convivan con los primos, con las primas, pero siempre habla con ellos. Pregúntales cómo les fue. Pregúntales qué les gustó. Pregúntales qué les hicieron. ¿Qué comieron? ¿A qué hora se durmieron? Pregúntales todo lo que hicieron cuando no estuvieron contigo. Hace poco también supimos de un caso donde fueron unas chicas, adolescentes, adolescentes ellas, fueron a una pijamada, un sleepover, una pijamada. Y fueron 4 niñas a casa de una de ellas, el cumpleaños de una de ellas. Y pues felices las niñas que van con su pijama y ven películas y comen de una cosa y comen de otra. Eh, y perdón, lo que pasó ahí fue que a una de las niñas, o sea, esta fue la historia y se las voy a compartir, le llama a su mamá a ciertas horas de la noche que vaya por ella, que vaya por ella, que hay algo raro, que vaya por ella. Entonces, pues la mamá se pone en alerta y corre, sí, corre y va por ella, encontrando a la niña un poco somnolienta y a las otras niñas dormidas. ¿Qué pasó aquí? Las invitan a tener una pijamada. El papá de la niña empieza a prepararles licuados de fresa. Les ofrece un licuado de fresa para que vayan. Ya están viendo una película. Entonces una de las niñas, que fue ella, dijo que a ella no le gustaba el licuado de fresa. Y él le ofreció de otro tipo de fruta. Entonces te hago uno de banana. Entonces te voy a hacer el de banana. En lo que él le dejó el licuado de fresa a las niñas, am, se lo empezaron a tomar, se lo tomaron y en cuestión de menos de 5 minutos, las niñas cayeron dormidas, las que se tomaron el licuado de fresa. Como a esa niña no le gustaba de fresa, el señor fue a hacerle uno de banana. En lo que fue y vino y listo, ella vio que sus compañeritas, sus amigas, de repente se quedaron dormidas. Entonces ella, muy inteligente, cuando viene el señor con el licuado, se hace que está dormida también ella. Entonces dice, ella cuenta, le contó a su mamá, que el señor baja al basement, sí, al sótano, por algo, que fue cuando ella le llamó a su mamá y llegó la mamá y ahí fue donde vieron y dieron el reporte, ¿sí? El señor les puso unos somníferos o no sé qué les puso en la bebida, pero ¿por qué? Aquí la pregunta es ¿por qué hizo esto? ¿Sí? Entonces la niña comenta que cuando ellas estaban dormidas, el señor como que empezó a tocarlas, ¿sí? O sea, ¿por qué quería a las niñas dormidas? Eran adolescentes y ¿por qué las toca? Entonces, alerta, alerta. En ningún lado los niños están seguros. Entonces, no hay como que hablar con ellos y educarlos. Educarlos en la sexualidad y en la prevención de abuso. Poder hablar y ser libres y expresar y hacerles sentir que eso sí no es culpa de ellos. Esa sí no es responsabilidad de ellos cuando son niños y están teniendo ese tipo de abuso. Olvídate. Eso ya es algo que hay una persona con una mentalidad completamente errónea, enferma, porque pues son personas enfermas para hacer lo que hacen y que sí necesitan mucha ayuda. Más sin embargo, ese pues es un ejemplo, digo que se está dando en la actualidad. Ah, hay muchos ejemplos como el de otra persona donde sucede que cuando era también adolescente, la manda su mamá de visita con los abuelos y en una de esas visitas y en una de esas noches de, de una ciudad a otra, el abuelito también llega tomado, ella es una adolescente, 14 años, y ella dice que estando dormida, sintió, pero se quedó pesadamente dormida
y cuando amanece se da cuenta de que ha sido abusada, ¿sí? Y la actitud es de decirle a mamá qué pasó y mamá dice, no, esto no puede ser. Y ella llorando le dice, sí, pasó, pasó. Y la mamá dice que no. Al final del tiempo, la mamá lo único que le dice, bueno, menos mal que te pasó con él y no con otra persona. Entonces, ¿qué apoyo pudo haber tenido esa niña, esa adolescente? Imagínate las heridas con las que creció y con qué secuelas, ¿sí? Imagínate que después de eso tiene hijos, tiene hijas y se heredaron esas secuelas, han sido heredadas, ¿sí? Eh, desafortunadamente, también uno de sus hijos, el varón, hasta donde supimos, también fue violado sexualmente. Entonces son muchas, muchas escenas, muchos factores que implican mucho en todo este efecto. Es como un efecto dominó, ¿sí? Cuando una persona está recibiendo ese abuso y no se sana, no se libera, no se le da luz, desafortunadamente va a poder heredarlo a otra persona. Y en este caso son sus generaciones. Y si tú quieres sanar, limpiar y liberar tus generaciones, busca ayuda. Busca ayuda, no eres culpable. Busca ayuda profesional para que puedas sanar y liberar esos traumas, porque es un trauma lo que te causa ese tipo de abuso. Hay un efecto en tu cerebro, en tus neuronas, en tu cuerpo. Hay un bloqueo que te va a limitar una felicidad y una libertad en tu vida. Lo hemos vivido muchas personas de una u otra manera y te podemos decir que sí, sí hay solución, sí se puede sanar, sí se puede ser libre, pero también tenemos que trabajar liberando esa emoción y ese abuso. No se va a olvidar, pero se va a aprender a ver de diferente punto de vista. Se va a sanar hasta el punto donde ya no te duela y sobre todo hasta el punto donde tú ya no lo heredes, donde tú ya no lo entregues, donde tú puedas hablarlo, liberarlo y ayudar a otras personas con tu testimonio, pero donde tienes que sanarte primero, buscando esa ayuda, ¿sí? Son casos muy fuertes, muy difíciles, que involucran mucho, involucran legalidad, involucran divorcio, involucran dinero, involucran demasiado, demasiado desgaste emocional. Se los vuelvo a repetir. Son situaciones muy duras, muy difíciles, pero muy reales que tal vez nadie se atreve a hablar o muy poca gente se atreve a dar ese paso de hablar, de levantar la voz y decir, ¿sabes qué? Háblalo, no estás solo, no estás sola. Se puede sanar, puedes ser libre, deja de cargar esa piedra que no te permite vivir, que no te permite dormir, que no te permite disfrutar de la vida, que te está enfermando y que solamente estás existiendo, no estás viviendo, estás existiendo. ¿Por qué? Porque traes ese dolor, traes esa piedra tan pesada que te está cargando, estás cargando un peso enorme, enorme, donde a veces ya no puedes más. Entonces tienes que hablar, tienes que buscar ayuda, tienes que hablarlo, tienes que liberarlo, tienes que sanarlo, por el bien tuyo y por el bien de tus generaciones. Es muy importante alzar la voz en estos tiempos y en los futuros y en los que sean. Educarte, aprender, sanarte, liberarte y hacer lo mismo con tus generaciones, para que no heredemos esas cosas que nos sirven, para que cortemos aquí. Aquí y ahora se cortó, se acabó, se pasó, ok, perfecto, se sana, se libera y se corta. Mis generaciones ya no aceptan, no permiten, no experimentan y no van a recibir ninguno de esos maltratos, ni emocional, ni físico, ni sexual. ¿Por qué? Porque yo los libero aquí y ahora.
¿sí? ¿Por qué? Porque hay algo que les voy a compartir. Hablando con mi colega Coquito y otras colegas, en una reunión estábamos hablando de este tema y me puse yo a pensar, por años, por siglos, hemos sido abusados. La mujer de por sí ha sido abusada por muchos años, por muchos siglos. Y es algo que venimos heredando. Ahora sí me voy un poquito más a profundidad. No quiere decir que es algo bueno ni algo que merecemos, pero es algo que hemos venido heredando inconscientemente y que desafortunadamente a veces a los seres que más queremos es a los que más dañamos. Desafortunadamente. Y más cuando somos personas inconscientes, cuando todavía no sabemos, cuando todavía no conocemos o cuando no queremos aprender. ¿Sí? Entonces, esto no es de nosotros. Esto viene atrás de nosotros. Y nosotros, si despertamos y somos realistas, tenemos el valor y la gran sabiduría de cortarlo aquí, de ya no heredar esas cadenas, de ese linaje de abuso sexual, emocional o físico, cual haya sido. Nosotros tenemos el poder y el don de cortarlo desde aquí, como haya sido. A lo mejor fue abuso a mamá, a lo mejor fue abuso a papá, a lo mejor fue abuso a abuela, abuelo, a bisabuelos, a tatarabuelos, y a todos los linajes que traemos atrás de nosotros. Por eso nosotros venimos heredando algo de ese tipo de abuso. ¿Por qué? Porque no sabemos, porque nosotros no tenemos conciencia de eso. Si investigamos, puede que tengamos una información y a lo mejor no la tenemos, pero si lo estamos pasando o si hemos pasado ese tipo de abuso, es para pensarlo. Entonces yo les comparto mucho eso como una referencia a que si estás pasando por abuso sexual, no te sientas responsable, no te sientas culpable, pero sí siéntete con el valor de hablarlo. Siéntete con el valor y la seguridad que alguien te va a ayudar, de que no estás solo, de que no estás sola, ¿sí? Y que es muy importante alzar la voz, porque allá afuera de ti, afuera de mí hay muchas personas sufriendo ese tipo de abuso y lo callan. Hay muchos niños, hay muchas niñas que fueron abusados y que ahorita son adolescentes, tal vez ya son adultos. Y les quiero compartir, no han podido ser felices, no han podido liberar, no han podido liberar ese dolor, esa angustia, esa ansiedad. Y desafortunadamente lo han heredado. Ya son adultos, heredándole a adultos este linaje. Por eso les queríamos compartir esta temática y pudiéramos sacar muchos ejemplos y irnos mucho más a profundidad, pero nos tomaría demasiado tiempo también. Sin embargo, si necesitan más información o apoyo, aquí estamos a sus órdenes. Y queríamos compartir esto porque sabemos que ahora con la conciencia que puedes generar con esta información, puedas hacer algo para cortarlo, para que te sanes, para que lo hables, para que lo liberes y para que ya no lo heredes, ya no entregues esa herencia. Entrega una herencia sana, entrega una herencia de amor, de sanidad, de perdón, de libertad, no de culpa, no de abuso, no de esclavitud, no herencias que ya no te corresponden, déjalas. Hay que entregar las herencias a los linajes ancestrales, a los linajes de atrás, hay que dejárselas, hay que entregárselas, porque nosotros ya no queremos dárselas a nuestras generaciones actuales ni a nuestras generaciones futuras. Entonces, es algo bien fuerte, chicos, chicas que nos estén escuchando, pero es algo muy real. Y de corazón les decimos, de corazón, si alguien necesita ayuda, aquí estamos para ayudarlos. De verdad, estamos a sus órdenes para un apoyo, para una terapia, para un coaching, para
lo que necesiten. De corazón se los decimos, estamos abiertos para brindarles apoyo, información, ayuda en lo que necesiten. Coco, ¿quisieras compartir algo sobre este tema? Sí, bueno, primera, abuso sexual no solo es penetración, o sea, abuso sexual va desde toqueteos, va desde que te enseñan el miembro, va, eh, hay veces que hasta hay gente que te echa una mirada que te desviste con la mirada. Yo creo que muchas sí lo hemos sentido. Hombres, la verdad no sé, pero muchas mujeres yo creo que sí lo hemos sentido alguna vez. Entonces, hay veces, obviamente son más sutiles, pero al fin y al cabo son abusos, ¿no? O sea, se te va quedando eso. Y también recordar que la mayoría de estas personas que abusan fueron abusadas. Entonces, es como dice Zaida, ahí se sigue una cadenita, no se corta. Fueron abusadas y ellas abusan ahora, porque les queda a veces este ruido mental, esta culpa, esta vergüenza, este no sé qué hacer, y eso muchas veces los lleva a este tipo de comportamientos, por venganza, por lo que quieran. Ya cada caso es diferente, pero, o sea, es como consecuencia de lo mismo. Si no hablamos, si no decimos un alto, si no trabajamos esto, se va perpetuando. Entonces, creo que es mucho más común de lo que me esperaba cuando las personas, niños hablando, que le dicen a algún familiar que tuvieron algún abuso, que les hicieron algo, porque a veces ni siquiera saben que es un abuso, pero dicen, es que me tocó, es que sentí horrible, es que me dio un beso así, es que o sea, porque pues el niño a veces no sabe. Sí es mucho más común de lo que me esperaba el que digan, no es cierto, no te creo, cállate, aquí no pasó nada, todo sigue igual. Y ahí sí, o sea, qué frustrante, la verdad, qué frustrante los niños que tienen la valentía y la confianza de ir a pedir esa ayuda y que te la mermen así, como dices, Aida, ya es doble. Lo que te hicieron, que no supiste cómo, qué te estaba pasando, pero no te gustaba, pero todo, y llegas y pides ayuda y más, pues refuerzan eso. Hay muchos profesionales y está bien que dicen que muchas veces, porque en las personas que han sido abusadas se genera mucha vergüenza y mucha culpa, o sea, creen que ellas hicieron algo para originarlo, o sea, se sienten que ellas fueron las que hicieron algo mal, ¿no? Para que se diera ese abuso. Y muchos profesionales dicen que algunas personas, no todas de las que han sido abusadas, sienten placer sexual cuando se les está abusando y que el sentir ese placer sexual les ocasiona como esa culpa y esa vergüenza de si me están haciendo algo malo o estoy haciendo algo malo porque siento placer. Yo no soy psicóloga, a lo mejor no tengo tanto conocimiento, pero yo no creo que sea así. Yo creo que en una situación así tienes tanto miedo y no sabes qué hacer que no creo que se siente el placer. O sea, les digo, no soy psicóloga, habrá algunos que digan, no, claro que sí, hay estudios, ok, perfecto, pero en lo personal no lo creo. Yo creo que sí se genera esta vergüenza y esta culpa, pero por la estigmatización que se tenía del sexo y porque, pues ahí sí la verdad es que casi no hay apoyo. O sea, te callan, como dices Aida, o sea, los trapitos sucios se lavan en casa y de aquí no sale, ¿no? Pero la cosa es que ni siquiera le ponen un alto al agresor, o sea, simplemente aquí no pasó nada y todos a comer, a cenar, a seguir todo igual, ¿no? Porque ¿cómo me le voy a afrontar a mi papá? ¿Cómo le voy a decir a mi esposo? Lo tengo que dejar, lo tengo que demandar, ¿y qué voy a hacer? O sea, ahí los adultos piensan en ellos. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a destruir la familia? ¿Me van a desheredar? ¿Me va a tocar trabajar? ¿Cómo los voy a mantener? O sea, son un montón de cosas de qué va a decir la iglesia, qué va a decir la gente, que nosotros qué, que cómo, o sea, son pura bola de creencias que las hacen actuar de esa forma. Y está bien, o sea, no estamos juzgando a nadie, pero es lo que está pasando. Entonces, a estas personas que han sufrido abuso, a lo mejor esta vergüenza, esta culpa, las está llevando a tener problemas en intimidad, de pareja, en el dinero, o sea, se puede ver de muchas formas, pero siempre es como una sensación de yo hice algo mal. O sea, siempre como sentir esa vergüencita de, ¿cómo les diré?
sí, o sea, a lo mejor fui muy coqueta, a lo mejor provoqué por esto, ¿sí me explico? O sea, como que de esa índole, por ahí va. Cierta Y quitarse culpa, esa, ¿sí? ajá, esa culpa y esa vergüenza de, cómo van a saber que me abusaron? O sea, qué vergüenza, qué van a decir de mí, que ya no valgo, porque ya no soy virgen, porque ya me toquetearon, porque ya, o sea, volvemos a las creencias que nos han puesto. Entonces se genera eso y en los hombres también, porque también hay mucho hombre abusado. Entonces, saber que si están sintiendo eso y que si ustedes recuerdan, porque a veces que sí lo bloquean porque fue muy doloroso, pero bueno, si ya saben, sepan que tal vez va por ahí. O sea, que ese sentimiento de culpa, de que se autocastigan, se pueden autocastigar con comida, con sustancias, con alcohol, con cigarro, con parejas abusivas, o sea, de muchas formas. Puede ser porque te sigues sintiendo culpable por eso que pasó y tú solita te estás autocastigando, autocastigando, autocastigando. Entonces, también por ahí va la importancia. O sea, aparte de que ya no se siga eh, llevando esto, o sea, con tus hijos, con tus nietos y con más personas, también es como que empiece a funcionar más tu vida. O sea, que dejes de castigarte, que dejes de ocasionarte daños físicos, emocionales, económicos, mentales, por esa culpa y esa vergüenza que sigues sintiendo por ese acto. Entonces, acérquense, reconozcan, háblenlo, piden ayuda y ya rompan con esto. Y bien, como dices, Aida, no se olvida, pero se resignifica, le empiezas a dar otro significado, empiezas a entender qué aprendizajes hay, qué, qué había, o sea, cómo actuaste tú, cómo puedes actuar ahora, qué herramientas tienes ahora, que no tenías en ese entonces, y entonces se convierte en un crecimiento personal. Entonces, es nuestra invitación. Yo de mi parte creo que es todo. Me despido, muchísimas gracias. Y cualquier cosa, por favor, coméntenos y aquí estamos para servirles. Mm. Muchas gracias, Coquito. Gracias, muchas por tu gran aportación como siempre. Y bueno, chicos, pues estamos en el mejor y la mejor disposición y el mejor tiempo para el servicio y para la ayuda. A cualquier pregunta, mándenos un textito, comuníquense con nosotros y estamos aquí para seguir aportando información. Esperamos que esta información haya sido de gran ayuda para ustedes o para alguien que ustedes conozcan. Y por favor, no dejen de seguirse amando, respetando, alzando su voz y haciendo saber que son unas personas muy valiosas y muy importantes. Con esto nos despedimos y nos vemos en el siguiente tema de nuestro queridísimo este canal de Confesiones Transformadoras y con mucho amor les estamos siguiendo en este canal hoy y siempre. Así es de que tengan una excelente noche y muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.